Gracias, señor presidente. Bueno, celebro que rápidamente el Senado de la Nación, a partir de la media sanción de diputados, hayamos podido coordinar en menos de una semana para tratar un tema que es urgente, que siempre está en la agenda, que siempre debería estar en la agenda de los argentinos y las argentinas, no solamente de este Senado, y también poner de relieve que había varios proyectos de los senadores y senadoras que están en la vista. Y esto significa, cuando hay proyectos de diferentes partidos políticos, de diferentes senadoras y senadoras, de diferentes provincias, en una misma dirección, es que hay un pedido de la sociedad en general de que quienes somos sus representantes nos hagamos cargo y actuemos respecto de ciertos temas. Este tema es algo que ha sucedido en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, y por lo tanto el consenso, entiendo yo, que va a ser completo en que rápidamente le demos media sanción. Esperemos que diputados empiece a hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Que la Cámara de Diputados empiece a tratar los temas que los senadores entendemos que son importantes y que tienen la misma importancia o no que este proyecto. Ojalá que los diputados y diputadas puedan entender que las iniciativas del Senado también valen igual. Más allá de esto, la verdad que me parece una excelente iniciativa. Yo he sido voluntaria de la Casa Cuna 8 años de Mendoza, me recibí, mi tesis fue de la 26061. Podría opinar muchas cosas de las cuales estoy de acuerdo con lo que han dicho las senadoras y senadores y en otras no. Pero me parece que no es el momento ni el lugar para entablar discusiones, sino para ponderar los consensos y los acuerdos que hemos llegado en esta ley. Es muy importante que las provincias se adhieran, hay que comunicar a la sociedad que esta ley nacional, si la logramos sancionar prontamente, que ese es el espíritu por lo menos del Frente de Todos y entiendo que de los demás bloques también, que va a ser obligatoria la capacitación para los agentes nacionales, pero para que en las provincias sea obligatoria la capacitación y en los municipios cada legislatura tiene que adherir. Eso muchas veces no pasa. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, la ley Yolanda no podemos hacer que sea ley. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, todavía no tenemos defensor del niño y de la niña y del adolescente, que es muy importante esta figura y como decía la senadora Catalfamo, tardamos los argentinos y las argentinas muchos años en tener una defensora de la niñez y hay provincias que han sido pioneras, como la provincia de La Pampa, que ha sido pionera en tener defensor o defensora de la niñez, y esto tiene que ver con la 26061. Porque si hay algo diferente en la niñez y en la adolescencia, de cuando son víctimas de delitos, es que no pueden defenderse autónomamente, porque son menores de edad. Y ahí viene un derecho que consagró la 26061 y por supuesto los tratados internacionales, que es el derecho a ser oído y la progresividad del derecho a ser oído. Y es el defensor o defensora de la niñez la que tiene la obligación, entre otras cosas, de hacer oír la voz de los niños, niñas y adolescentes y de hacer valer sus derechos cuando son sus progenitores, como en este caso el de Lucio, quienes están violando sus derechos, ¿no? Y esto es un llamado a reflexión, porque más allá de los partidos políticos, creo que es un consenso social de que la niñez debe ser protegida. Y hay muchas políticas de Estado, lo decía recién el senador Andrada, hay muchas políticas de Estado que nos pueden llamar a detectar las violencias en la niñez. Una muy importante fue allá en la presidencia de Perón,
los Juegos Evita. Los Juegos Evita se crearon con el doctor Carrillo para, con una visión además de recreación y el derecho al disfrute y a poder practicar un deporte, con una visión sanitaria. Una visión de que cada niño y niña que participaba en esos juegos tenía que pesarse, tener su libreta sanitaria, la altura, y bueno, y obviamente los médicos revisar y en esos casos detectar la violencia. Otra medida muy efectiva que subió los picos de denuncia y de detección de violencia en las niñeces fue la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo, al poner como obligatorio la asistencia a la escolaridad y la libreta sanitaria, hizo que en un primer momento los médicos de la salita en donde tenían que ir a hacer la visión de niño sano, la revisión de niño sano y la vacunación, que se detectaran muchas violencias. Y creo que tenemos que seguir pensando entre todos y todas, más allá de esta ley que me parece fundamental y que las provincias adhieran en programas nacionales que tengan que ver con el cuidado de la niñez y la detección temprana de las violencias y la vulneración de derechos. No solamente en su aspecto físico, que son lo más palpable que se puede descubrir, sino también en su fase psicológica, que es lo más difícil, digamos. Y quiero decir algo también que me parece que también lo tenemos que discutir. Muchas veces ponemos sobre los hombros de los docentes y las docentes la responsabilidad de muchas falencias que tenemos como sociedad. Entonces decimos, bueno, las docentes se tienen que hacer cargo de la detección de las violencias, se tienen que hacer cargo ahora de un flagelo que es una nueva pandemia, que es el tema de la salud mental en los pibes, las pibas y las adolescentes. Se tienen que, bueno, y nunca nos preguntamos, nuestras docentes y nuestros docentes, ¿están capacitados? ¿Tienen las herramientas para hacerse cargo de esa falencia que tenemos como sociedad? ¿No tendremos que ponernos a pensar que en las escuelas tienen que haber equipos interdisciplinarios que ayuden, por ejemplo, a detectar las violencias, a detectar el tema de la salud mental, que es, repito, la nueva pandemia que están atravesando sobre toda la sociedad, pero sobre todo los adolescentes y los niños y niñas? Bueno, eso conlleva otra cosa, recursos, muchos recursos. Y en un contexto donde tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos impide ser soberanos en nuestras decisiones y en dónde colocar nuestros recursos, y es una contradicción que tendremos que desde la política, desde la representación, ponernos a discutir. Estas reflexiones creo que las tenemos que hacer porque me parece que poner en diferentes sistemas, como es el de educación, todo el peso de las frustraciones que tenemos como sociedad, como es el caso de las violencias en la niñez, me parece que es injusto y que tenemos que elevar un poco la discusión, porque la escuela claramente es el lugar donde todas las falencias sociales se manifiestan, pero tenemos que pensar en cómo le damos los recursos y todas las herramientas al sistema educativo para que cuando eso se manifieste podamos, por supuesto, darle respuesta. Hubo un caso acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace poquito de docentes que denunciaban reiteradamente y sistemáticamente la situación de un chiquito que terminó falleciendo, porque el sistema
digo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como puede pasar en cualquier provincia y jurisdicción, no es un tema partidario, estoy diciendo que las docentes hicieron la detección, denunciaron y el sistema finalmente falló. Entonces, bueno, es algo para reflexionar, podemos hacerlo desde la legislación, pero tiene que haber un compromiso de todos los estamentos del Estado para cuidar a nuestras niñeces y entiendo que esto es un paso fundamental, el tema de la capacitación y la concientización. Estoy convencida que es el primer paso, la piedra fundamental para poder proteger a nuestros niños y niñas. Así que felicitaciones a los presidentes de las comisiones por la rapidez de llamar a estas comisiones y por supuesto espero ansiosamente a que pronto la podamos llevar al recinto. Muchas gracias.